Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Noticias del Corazón, donde el drama y el romance turco nunca terminan. Espero que estén listos para una explosión de información porque hoy, prepárense, porque vamos a destapar una bomba, sí, así como lo oyen, una noticia exclusiva que nadie, pero nadie esperaba. Estamos hablando por supuesto de nuestros amadísimos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, sé que están tan emocionados como yo. Antes de que me ataquen con preguntas y exigencias de saberlo todo ya, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita, así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas. Y si ya son parte de esta gran familia de chismosos, déjenme un like bien grande para saber que están tan enganchados como yo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Kerem y Hande. Dos nombres que inevitablemente siempre van unidos en nuestras mentes. Después de ese romance de ensueño que vivimos con ellos en Senkalkam, la serie que nos robó el corazón a todos, su relación fuera de la pantalla se convirtió en un cuento de hadas moderno. Viajes, sonrisas cómplices, miradas que lo decían todo. Eran la pareja perfecta. Y luego, como en toda buena telenovela, llegó el drama. La ruptura. El silencio. La especulación. Oh, la especulación. Se dijeron tantas cosas, tantas teorías se tejieron alrededor de su separación que honestamente, ya no sabíamos qué creer. Que si había terceras personas, que si la presión mediática era demasiada, que si simplemente sus caminos debían separarse. En fin, un culebrón digno de la mejor producción turca. Pero hoy, mis queridos amigos, vamos a dejar de lado las especulaciones y vamos a enfocarnos en la información real, en la bomba que tenemos para ustedes. Porque prepárense porque fuentes muy cercanas a ambos actores, fuentes que jamás nos han fallado, nos han confirmado algo que va a hacer temblar los cimientos de este fandom. Kerem Bürsin y Hande Erçel están. Redoble de tambores, por favor, trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, lo sé. Sé que están gritando, llorando, saltando de alegría. Yo también casi me caigo de la silla cuando me enteré. Y antes de que me pregunten todos los detalles, déjenme decirles que estamos investigando a fondo para traerles toda la información lo más pronto posible. Pero lo que sí podemos adelantarles es que no se trata de una colaboración publicitaria ni de un evento benéfico. No. Esto es mucho más grande. Se trata de un proyecto audiovisual. ¿De qué tipo? Ah, esa es la pregunta del millón. Podría ser una película, podría ser una serie, podría ser incluso una obra de teatro. Las posibilidades son infinitas. Lo que sí sabemos es que ambos están muy entusiasmados con este nuevo desafío y que están poniendo todo de su parte para que sea un éxito. Ahora sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿esto significa que han vuelto a ser pareja? Y a eso, mis queridos chismosos, no tenemos una respuesta definitiva. Las fuentes son ambiguas al respecto. Algunos dicen que simplemente están siendo profesionales y que han aprendido a trabajar juntos a pesar de su historia pasada. Otros, los más optimistas, creen que este nuevo proyecto podría ser la chispa que reavive la llama del amor. Lo que sí es innegable es que la química entre Kerem y Hande es innegable. Incluso en las entrevistas que han dado por separado después de su ruptura, se puede percibir una cierta tensión, una cierta conexión que no se puede fingir. Y si a eso le sumamos la pasión que ambos sienten por la actuación, podemos estar seguros de que este nuevo proyecto será algo realmente especial. Pero volviendo al tema principal, ¿qué podemos esperar de este nuevo proyecto? Bueno, si nos basamos en el éxito arrollador de Senkalkam, podemos esperar una historia llena de romance, de humor, de drama, de giros inesperados, en fin, todo lo que nos gusta de las telenovelas turcas. Pero también podemos esperar algo diferente, algo más maduro, algo que refleje la evolución personal y profesional de ambos actores. Kerem, por ejemplo, ha estado explorando nuevos roles en proyectos más ambiciosos, demostrando que es mucho más que un simple galán de telenovela. Y Hande, por su parte, ha estado consolidando su carrera como actriz en proyectos de diferentes géneros, mostrando su versatilidad y su talento. Así que si juntamos la experiencia de ambos, podemos esperar algo realmente innovador, algo que nos sorprenda y nos emocione a partes iguales. Y lo más importante, podemos esperar verlos juntos de nuevo en la pantalla, compartiendo esa química que tanto nos enamoró. Ahora sé que están ansiosos por saber cuándo podremos ver este nuevo proyecto. Y a eso, lamentablemente, no tengo una respuesta precisa.
Pero lo que sí les puedo asegurar es que estaremos aquí, en este canal, para traerles todas las novedades, todos los detalles, todas las exclusivas. Ese que vayamos descubriendo. Así que manténganse atentos porque la espera valdrá la pena. Y mientras tanto, ¿por qué no revivimos algunos de los momentos más icónicos de Kerem y Ande en Senkalkam? Hay tantos. Desde el primer encuentro de Eda y Serkan hasta su boda de ensueño, pasando por todos los obstáculos que tuvieron que superar para estar juntos. Es una historia que nunca nos cansaremos de ver. También podemos aprovechar para especular sobre qué tipo de proyecto podrían estar preparando. ¿Una comedia romántica? ¿Un drama intenso? ¿Un thriller psicológico? Las posibilidades son infinitas. Así que déjenos sus teorías en los comentarios, a ver quién adivina de qué se trata. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que aunque estemos emocionados por esta noticia, es importante respetar la privacidad de Kerem y Ande. No sabemos los detalles de su relación actual, así que evitemos hacer especulaciones que puedan dañarlos. Simplemente disfrutemos de la noticia de que van a trabajar juntos de nuevo y esperemos a ver qué nos depara el futuro. En resumen, hoy les hemos traído una bomba. Kerem Bürsin y Hande Erçel están trabajando juntos en un nuevo proyecto audiovisual. Aún no sabemos de qué se trata, pero estamos investigando para traerles todos los detalles lo más pronto posible. La química entre ambos es innegable y este nuevo proyecto promete ser algo realmente especial. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de dejar sus comentarios con sus teorías y opiniones sobre esta noticia. Quiero saber qué piensan ustedes. Y ahora, lo más importante, denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con todos sus amigos fans de Kerem y Hande, y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos chismosos. Hasta la próxima. Pero esperen que aún no hemos terminado de exprimir esta noticia. Porque a ver, mis chismosos, pensemos un poquito más allá. Esta no es solo una noticia de farándula, es un terremoto en el mundo del entretenimiento turco. La sola idea de Kerem y Hande juntos en pantalla es suficiente para hacer colapsar servidores de streaming y agotar el papel para imprimir revistas del corazón. ¿Se imaginan la rueda de prensa? Sería épica. Los periodistas histéricos tratando de sonsacarles cada detalle, cada mirada, cada mínimo gesto que revele si hay algo más que una relación profesional. Y las redes sociales explotarían. Almohadilla Kerem Hande is back trending mundial, memes por doquier, teorías conspirativas más locas que las que inventan sobre la realeza británica. Sería una locura total. Y hablando de locura, prepárense para la guerra de los fandoms. Los que siempre creyeron en su amor eterno contra los que pensaban que era puro marketing. Los que apoyan a Kerem con uñas y dientes contra los que juran lealtad a Hande. Será una batalla campal en los comentarios de Instagram. Tendremos que armarnos de palomitas y disfrutar del espectáculo, eso sí, siempre con respeto, mis chismosos. No queremos ver peleas feas, ¿eh? Recuerden que aquí somos una familia muy chismosa, pero familia al fin y al cabo. Pero volvamos al proyecto en sí. ¿Qué pistas podemos rastrear en sus carreras recientes? Kerem, después de Senkalkam, ha optado por proyectos que lo alejan un poco del cliché del galán romántico. Lo hemos visto en producciones más oscuras, con personajes más complejos, demostrando que tiene un rango actoral mucho más amplio de lo que creíamos. ¿Significa esto que el nuevo proyecto será algo más serio, más dramático, quizás con un toque de suspense? Hande, por su parte, ha estado explorando diferentes géneros, desde el drama histórico hasta la acción. Ha demostrado ser una actriz camaleónica, capaz de transformarse en cualquier personaje. Podría ser que el nuevo proyecto sea una oportunidad para que ambos se desafíen a sí mismos, para que muestren una faceta que aún no hemos visto. Y aquí es donde empieza mi especulación favorita, mis chismosos. Imaginen que el proyecto es una adaptación de una novela clásica, una historia de amor atemporal pero con un toque moderno. Kerem podría interpretar a un aristócrata atormentado por un secreto del pasado, y Hande a una joven rebelde que desafía las convenciones sociales. Sería perfecto. O tal vez un thriller psicológico en el que interpreten a una pareja que se ve envuelta en una red de intrigas y mentiras. Sería aún más emocionante. Pero a ver, no nos adelantemos demasiado.
Todavía no sabemos nada concreto. Lo único que tenemos es la confirmación de que están trabajando juntos. Y eso, mis amigos, ya es suficiente para hacernos soñar. Ahora hablemos de los posibles directores y guionistas. ¿Quiénes podrían ser los elegidos para llevar a cabo este proyecto tan esperado? ¿Será algún nombre consagrado del cine turco, alguien que ya haya trabajado con Kerem o Hande en el pasado? ¿O tal vez un talento emergente, alguien con una visión fresca y original? Las posibilidades son infinitas. Podríamos pasar horas debatiendo sobre esto. Pero lo que sí es seguro es que el equipo creativo detrás de este proyecto tendrá una enorme responsabilidad. No solo tendrán que crear una historia que esté a la altura de las expectativas, sino que también tendrán que lidiar con la enorme presión mediática y la histeria del fandom. Y hablando de presión, ¿cómo estarán lidiando Kerem y Hande con todo esto? ¿Será fácil para ellos trabajar juntos después de su ruptura? ¿Habrán superado sus diferencias? ¿O la tensión entre ellos será palpable en el set de rodaje? Son muchas preguntas, mis chismosos. Y lamentablemente no tenemos todas las respuestas. Pero lo que sí podemos hacer es seguir investigando, seguir buscando pistas, seguir especulando y sobre todo, seguir soñando con el regreso de Kerem y Hande a la pantalla. Porque, seamos honestos, más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente nos importa es verlos actuar juntos de nuevo. Ver esa química, esa complicidad, esa magia que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Y quién sabe, tal vez este nuevo proyecto sea el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Tal vez el amor vuelva a florecer entre ellos. O tal vez simplemente sigan siendo grandes amigos y colegas. Lo que sea que suceda, estaremos aquí para contárselo. Así que manténganse atentos a este canal, mis queridos chismosos. Porque la historia de Kerem y Hande está lejos de terminar. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contársela, con todo el drama, el romance y el chisme que se merece. No se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Y recuerden, la vida es un chisme, así que disfrútenlo. Y estad atentos porque la bomba no ha terminado de explotar. Aún hay esquirlas volando y mucho, mucho más que contar. Chao, chao.